Apreciados amigos y hermanos, les saludamos desde la Iglesia Metodista Unida El Buen Pastor en Houston, Texas, esperando que las bendiciones de Dios estén sobre usted y su familia. El tema que quiero compartir con ustedes en este momento es propio de esta temporada. Estamos viviendo un tiempo que se llama Cuaresma, que viene de la palabra 40 o Lent. Y también nos acercamos a la Semana Santa. La Cuaresma se inicia el miércoles de ceniza, como muchos lo conocemos, y se cuentan 40 días después del miércoles de ceniza, sin contar domingos, lo cual culmina en el domingo de Pascua o domingo de Resurrección. No es domingo de la coneja, como muchos lo conocen. El domingo de Resurrección es un domingo gozoso, glorioso para la comunidad cristiana, porque es cuando nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Señor que vino a dar su vida por los pecados del mundo. Muchas veces lo celebramos y muchas familias lo celebran en el parque, van a asar carne, van a pasar un buen tiempo con la familia. Eso está bien. Estar en familia es bonito, pero no perdamos el significado de lo que es la resurrección, porque para nosotros eso tiene mucho significado. Resurrección se dice muy rápido esa palabra, pero tuvo un gran antecedente. Hay una gran historia y verdad detrás de esa palabra. La Semana Santa es lo que celebramos los cristianos antes del domingo de la Pascua. Es cuando Jesús empezó a ser perseguido por los judíos, a ser perseguido porque ya buscaban el momento para matarle y pues para que se cumpliera la profecía, porque él había venido como un bebé y vino a cumplir una orden de su padre por amor a su padre, que es Dios. Él vino a cumplir y a obedecer lo que el Padre le había ordenado hacer. Y eso era de venir a dar su vida por nosotros, por la humanidad. La Semana Santa muchos de nosotros lo celebramos o lo observamos, no lo celebramos, lo observamos. Es una semana muy solemne, de mucho respeto, de mucho dolor tal vez cuando recordamos por todo lo que Jesús, nuestro Señor, pasó esa semana. Y lo observamos tal vez ayunando, tal vez orando, tal vez haciendo un sacrificio, ¿por qué no? Porque después de todo Jesús sacrificó su vida por nosotros. ¿Por qué no hacer nosotros un pequeño sacrificio por Él? Recordando en memoria de lo que Él vino a padecer por nosotros. Hubo una serie de acontecimientos esa semana antes de la crucifixión de Jesús. Hubo incredulidad. Mucha gente que lo seguía, los judíos, eran incrédulos. Ellos no creían que Jesús había venido como Él lo estaba predicando, que Él era el Hijo de Dios, que Dios era su Padre. Ellos no lo creían. Y por eso le decían, demonio tienes. Y Jesús les contesta que, ¿por qué? Dice, ¿por qué intentáis matarme? Les pregunta a los judíos. Los guardias que habían sido enviados de los principales sacerdotes y los fariseos lo andaban buscando a Jesús. Solamente esperaban el momento apropiado para prenderlo. Hubo rechazo. Jesús fue rechazado muchas veces por los judíos. No creían en las obras que Jesús había hecho. Las obras que él hacía eran de su Padre. Lo que su Padre le había mandado hacer era lo que Jesús hacía. Pues ellos no le creían, aunque él las repetía una y otra vez. No hubo credulidad, hubo rechazo. Jesús fue prendido, fue llevado, atado hasta Poncio Pilato y lo llevaron ante Anás, suegro de
Caifás, el sumo sacerdote en ese tiempo. Jesús fue abofeteado por uno de los guardias también. Otra de las cosas es que fue negado. ¿Y recuerdan quién le negó? Fue Pedro, su discípulo, su seguidor. Y Jesús ya le había dicho a Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Cuando Pedro recordó eso, él lloró amargamente, porque había negado a su Señor. Claro, lo negó por miedo, lo negó porque si decía que él era seguidor de Jesús, tenía miedo que lo mataran. Pero lo negó, acusado Jesús de malhechor también. Fue azotado por Poncio Pilato. Imagínense Jesús siendo azotado, el Hijo de Dios siendo maltratado de esa manera. Fue coronado, pero no fue una corona de rey, que él se merecía, porque él es nuestro rey. Él fue coronado con una corona de espinas. Las espinas penetraron su cabeza, penetraron su cráneo y profusamente empezó a sangrar. Fue cargado con una cruz, lo cual significa que él fue cargado con todos los pecados del mundo, con el suyo, con el mío, y fue cargado una sola vez, para siempre, para que nosotros no sufriéramos. Él sufrió por nosotros. Fue crucificado, fue colgado en una cruz, en un madero, y ahí, cuando estaba colgado, hubo burlas. La gente empezó a jugar, a echar suerte sobre su ropa. No respetaron. Estaban blasfemando, estaban diciendo cosas feas acerca de Jesús. No respetaron el que él haya sido hijo de Dios porque no le creían. Fue traspasado con una lanza cuando él estaba colgando del madero, de la cruz, donde él clavó sus pecados y los míos. Tuvo sed, como todo ser humano, tuvo sed después de haber recorrido el camino hasta el Gólgota y le dieron vinagre de tomar, algo amargo. Usted se ha puesto a pensar, hermano y amigo, en todas las cosas que le hicieron a Jesús. Cuando nosotros nos ponemos a meditar en todo lo que él sufrió, en todo lo que él padeció, los latigazos, la corona de espinas, el recorrido hacia el Gólgota con esa cruz tan pesada, el cansancio que sufrió, el dolor que sufrió. ¿Usted cómo trata a Jesús cuando nosotros no creemos en él? Nuevamente estamos rechazándolo, lo estamos azotando, lo estamos acusando, estamos portándonos como se portaban en ese tiempo esa gente que fueron los que lo crucificaron. Nosotros necesitamos hacernos un examen del alma, un examen espiritual. Y necesitamos pensar seriamente en lo que significa este sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. De una manera individual, yo le invito a usted que si este mensaje ha tocado su espíritu, le ha tocado su corazón, que no espere más. Es Dios quien le está hablando, es el Espíritu Santo que le está redarguyendo. Ahí donde está usted, pídale que le perdone sus pecados. Venga a Él, no tarde más, porque después puede ser muy tarde. Solamente Jesús le puede dar la salvación que usted necesita en su vida. Y si usted necesita que Jesús le perdone los pecados, dígale que está aquí, a sus pies, que por favor perdone sus pecados y empiece a vivir la vida eterna, porque solamente Él le puede dar la vida eterna. Que Dios le bendiga.